Aquel día en la cocina, aunque comenzó como un miércoles común, rápidamente se transformó en uno de los momentos más desconcertantes y emocionantes de mi vida. No era un día especial, al menos no al principio. Sin embargo, esa tarde que parecía ser como cualquier otra, se convirtió en una de las más extrañas que jamás habría imaginado. Todo comenzó con un silencio tan absoluto que se volvía casi palpable. Un silencio pesado que parecía envolver cada rincón de la casa. Normalmente, la tranquilidad en la casa no me molestaba, de hecho, me encantaba disfrutar de esos momentos de paz cuando mi padre y Linda salían de la casa. Pero hoy, había algo en el aire que no podía identificar, una especie de energía que lo hacía todo más inquietante. La casa estaba más vacía de lo habitual, no solo porque mis padres se habían ido, sino porque sentía que algo en mí había cambiado. Mis pensamientos parecían ir a una velocidad diferente, y aunque intentaba distraerme con algo tan simple como cambiar de canal en la televisión, no podía dejar de sentirme incómodo, inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Era un miércoles normal, el tipo de tarde que usualmente se desliza entre la rutina sin dejar huella, pero hoy era diferente. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, pero su resplandor no era cálido ni acogedor como siempre. No, esa luz caía sobre la casa con un brillo que no era reconfortante, era abrasador, como si estuviera señalando algo, iluminando algo en mi interior que no estaba dispuesto a ver. Había estado solo la mayor parte del día, de hecho, mi padre y Linda habían salido a hacer algunos mandados. No era raro, de hecho, lo esperaba. Mi padre y Linda solían salir con frecuencia para escapar de la rutina diaria, para hacer cosas juntos que probablemente no necesitaban que yo estuviera allí para acompañarlos. Esto dejaba a Claire y a mí a solas en la casa, algo que, en ocasiones, me agradaba. Claire era mi hermanastra, y aunque nos conocíamos desde hace un tiempo, nunca habíamos tenido una relación cercana. A lo largo de los años, siempre hubo una cierta distancia entre nosotros, como si estuviéramos en mundos completamente diferentes. Claire siempre había sido la hija perfecta, organizada, estructurada, siempre sabía lo que quería, siempre con un plan. Por el contrario, yo era el tipo de persona más relajada, más despreocupada, que iba por la vida sin seguir demasiadas reglas. Esas diferencias habían definido nuestra relación. Claire y yo vivíamos en la misma casa, pero rara vez compartíamos más que simples intercambios de palabras. Siempre fue una relación cordial, pero distante. Lo curioso es que nunca me molestó. De hecho, siempre pensé que estaba bien que fuera así. Vivir bajo el mismo techo y solo intercambiar palabras superficiales no me parecía algo negativo, solo una forma de coexistir sin más. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Había comenzado a notar pequeñas señales en Claire, algo en su comportamiento que me desconcertaba. En primer lugar, había algo en sus miradas que no entendía. Ella me miraba de una manera que me hacía sentir incómodo. No era una mirada de hermana, no era la mirada casual de alguien que convive con otro miembro de la familia. Era algo más intenso, algo que parecía penetrar más allá de la superficie. Sus ojos parecían buscar algo en mí. A veces me miraba fijamente por más tiempo del que parecía necesario. En otras ocasiones, simplemente se quedaba en la misma habitación que yo, como si estuviera esperando algo. Al principio pensé que estaba exagerando, que tal vez mis pensamientos no estaban claros. Pero a medida que pasaba el tiempo, las señales se volvían más evidentes. Y fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía identificar, algo que no sabía cómo manejar. No entendía qué estaba pasando, pero podía sentir que Claire ya no me veía de la misma manera. Y eso me inquietaba. Esa tarde, como cualquier otra tarde en la que me encontraba solo en casa, me senté en la cocina, tratando de pasar el tiempo de alguna forma. Mi teléfono estaba frente a mí, pero no estaba realmente concentrado en lo que hacía. Los minutos pasaban lentamente, y el silencio de la casa parecía amplificarse, haciéndome más consciente de mi propia presencia. No podía evitar mirar el reloj de la cocina, viendo cómo los segundos pasaban, como si estuviera esperando que algo ocurriera.
Aunque el sol brillaba a través de las ventanas, la luz que iluminaba la cocina no me parecía cálida. Era como si todo estuviera impregnado de una extraña tensión, una expectativa de que algo estaba a punto de suceder. De repente, escuché pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los pasos se hicieron más claros, más definidos. Me giré lentamente, y vi a Claire en la puerta de la cocina. No dijo nada al principio, simplemente se quedó allí, observándome. Había algo en su mirada, algo que me hizo sentir que su presencia llenaba toda la habitación. Era como si ella estuviera esperando que yo dijera algo, que reaccionara de alguna manera, y aunque no sabía qué esperar, sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Claire había estado en su habitación durante la mayor parte del día, o al menos eso pensaba, pero ahora, allí estaba, mirándome de una manera que no había visto antes. No era la mirada de una hermana, no era una mirada común. Había algo profundo en sus ojos, algo que no podía entender. Hola, dijo finalmente, su voz suave, pero con una claridad que hizo que mi corazón latiera más rápido. Hola, respondí, tratando de mantenerme relajado, pero mi tono no pudo evitar traicionarme. No sabía cómo reaccionar. Su presencia me hizo sentir inquieto, y eso no era algo que pudiera ignorar. Claire cruzó los brazos sobre su pecho y se quedó de pie en el umbral de la puerta. Su postura era desafiante, pero de alguna manera, también era invitante. No se acercaba, pero su mirada era fija, y eso me hizo sentir incómodo. La distancia entre nosotros se sentía mucho más grande de lo que realmente era. Me estaba evaluando, observando, buscando algo. Y yo no sabía qué hacer con esa sensación. No entendía por qué estaba allí, ni qué quería de mí, pero sabía que había algo diferente en ella esa tarde. Algo que no podía ignorar. ¿Qué haces aquí solo?, preguntó, su voz tranquila, pero sus palabras cargadas de una curiosidad que no podía disimular. No supe qué responder. Podría haberle dicho que solo estaba esperando que pasara el tiempo, que estaba aburrido, pero algo me detenía. No quería decirle la verdad, no quería admitir que, en realidad, me sentía incómodo, que su presencia en la misma habitación que yo era algo que no podía procesar correctamente. Solo, aburrido, supongo, respondí con una sonrisa que intentaba parecer natural, pero que sabía que no lo era. Mi mente estaba demasiado llena de preguntas, de dudas, y esa incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. Claire asintió lentamente, pero no parecía convencida. Su mirada seguía fija en mí, y por un momento, me sentí completamente expuesto. Como si pudiera ver a través de mí, como si pudiera leer mis pensamientos y descubrir lo que realmente estaba sintiendo. Esa sensación de vulnerabilidad me puso aún más nervioso. Has estado actuando raro últimamente, dijo, y sus palabras me golpearon como una corriente eléctrica. Me sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. ¿Raro? ¿Cómo podía estar actuando raro? ¿Qué había notado en mí? Había intentado ocultarlo, había tratado de ignorar las pequeñas señales que me estaban diciendo que algo había cambiado, pero ahora Claire lo había señalado, lo había dicho en voz alta. Ella había notado que algo no estaba bien, que algo había cambiado entre nosotros, y eso me hizo sentir aún más incómodo. ¿Raro?, pregunté, mi voz sonó mucho más baja de lo que esperaba. Me sentí como si no pudiera articular una respuesta coherente, como si estuviera completamente perdido. Claire no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia mí, solo un pequeño paso, pero suficiente para hacer que mi corazón acelerara. Algo en su movimiento, en la forma en que se acercaba, me hacía sentir aún más expuesto. Estaba completamente consciente de que algo estaba cambiando entre nosotros, algo que no podía controlar ni entender. Me has estado evitando, dijo finalmente, sin ningún rodeo. Su tono era suave, pero las palabras eran claras como el cristal, y me hicieron sentir como si el tiempo se detuviera por un momento.